dando solución, abriendo puertas, Señor, dando sanidad. Tú seas obrando, Señor, según la necesidad que haya, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Y en este momento, Señor, trae tranquilidad, trae paz en el corazón, Señor amado, para poder escuchar lo que tú tienes para hablarnos, Señor amado, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, proclamamos tu presencia en este lugar. Te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome sus asientos. Que Dios le bendiga. Si me pueden poner retorno, por favor. No me escucho aquí. ¿Cómo han estado? Mal o bien, porque nadie responde. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar un tema muy importante en esta noche. Se llama ¿cómo obtener el favor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos obtener el favor de Dios? Y la definición de la palabra favor es placer que se demuestra. Ahora, el favor de Dios se puede describir como evidencia tangible de que una persona tiene la aprobación de Dios. Estamos hablando de favor. Y esta misma palabra también tiene que ver mucho con la gracia de Dios para con la humanidad. La gracia de Dios que fue manifestada cuando Cristo Jesús vino como hombre y murió y resucitó. Esa gracia, querido hermano, que usted y yo hoy en día disfrutamos. De la misma manera, Dios muestra su favor a los que se deleitan en Él, a aquellos que se conectan con Él y a aquellos que le dan el honor a Él. Yo quiero que leamos Isaías capítulo 66, versículo 2. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, escuche bien, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vámonos a 2 de Crónicas capítulo 16. 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahí está la palabra del Señor. Ahora, decíamos que el favor de Dios está también claramente relacionado con la gracia que habla la Biblia, la gracia de Dios para nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos obtener el favor de Dios? ¿Cómo usted puede obtener el favor de Dios? A ver, respóndase un momento ahí en su mente. La mente es rápida, es ágil. Responda a la pregunta: ¿cómo usted puede obtener el favor de Dios en su vida? Y para poder responder esta pregunta, yo quiero que analicemos una historia que habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Aquí viene el mensaje central. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
ora. Esa es la primera historia que vamos a ver. Y aquí claramente podemos notar al comienzo de los versículos cómo el hombre, cómo usted y yo podemos obtener el favor de Dios. Pero yo quiero hacer un paréntesis para poder indicar de que todo hombre y mujer que ha recibido al Señor en su corazón ya recibió un favor de Dios, que es la salvación. Amén. La Biblia habla de que cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, Dios nos regaló la salvación. Es más, Dios vino a vivir en nosotros. Nosotros fuimos transformados en templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios en nosotros. De tal manera, queridos hermanos, que donde usted vaya, donde usted esté, la gracia de Dios ya está hecha en usted. La salvación, Dios está con usted. Dios vive en usted. Él habita en su vida. Donde estemos. Por tal motivo, tengamos cuidado qué es lo que hacemos, cómo andamos. Ahora, los primeros versículos dicen de que Jesús salió de cierto lugar y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yo quiero comentar un poquito sobre Tiro y Sidón, porque la historia geográfica del lugar implica mucho en la enseñanza que Dios da a sus hijos. Escucha bien, Tiro y Sidón eran ciudades gentiles, o sea, ciudades paganas que estaban al norte de Israel. Eran reconocidas estas dos ciudades por su inmenso poder comercial. Ellos tenían una poderosa navegación y fabricaban tintes. Según la historia, habla de que Sidón se dedicaba a la metalurgia, pero también fabricaban vidrios. Y Tiro se dedicaba a producir tintes de púrpura, que eran símbolo de realeza. O sea que era una ciudad portuaria, una ciudad poderosa, una ciudad que tenía bastante movimiento económico. Era una ciudad donde pasaba mucha gente de diferentes tipos, de diferentes lugares, pero era una ciudad gentil, no era parte de Israel. Cuando hablamos sobre las ciudades gentiles, nos referimos a las personas inconversas, hombres y mujeres que no conocen a Dios en su corazón, o sea, que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Cuando nos referimos a Israel, nos referimos a todo aquel hombre y mujer que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Entonces, la palabra del Señor dice, y he aquí, versículo 22, una mujer cananea había salido de aquella región. ¿Qué hizo la cananea? Salió. Mire usted, ¿cuál es el primer paso que el hombre necesita dar para obtener el favor de Dios? ¿Sabe cuál es? Salir. ¿Salir de dónde? De los gentiles. Salir de ese lugar de pecado. Salir del entorno donde nos agobia cada día en nuestra vida espiritual. Estoy hablando de lo espiritual primeramente, porque hay muchas personas o hijos de Dios que, ¿saben qué? Viven entre los gentiles, producto de sus preocupaciones, de sus dificultades, de las pruebas y tantas cosas que pasan en nuestras vidas diarias, y que muchas veces dejamos que nos hundan y nos olvidemos de aquel que ya nos dio la gracia y que vive en nosotros, para de esta manera fortalecernos y seguir adelante. La Biblia habla de que esta mujer lo primero que hizo para poder buscar solución al problema que tenía, salió. Y eso es algo muy importante para el cristiano. La Biblia nos habla también en la palabra de que Dios nos manda que salgamos de los lugares, que no toquemos lo inmundo. Pablo en sus escritos habla constantemente de que la voluntad de Dios para sus hijos, ¿sabe cuál es? La santificación. Practicar la santificación día a día en nuestras vidas. Y eso, ¿sabe qué? No implica que usted va a ser santo de los santos y de los últimos días, ¿no? Que ya no pecamos más. No, el cristiano peca. Todo lo que estamos en este lugar pecamos. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Usted y yo pecamos de una u otra forma, ya sea en pensamiento, en palabras, acciones, reacciones, qué sé yo, malos negocios. Sabiendo que está mal, lo hacemos. Donde vamos, lo que miramos, aún lo que tocamos. Hay muchas maneras de cómo el hombre, el cristiano, peca.
Por eso la palabra es sabia y dice que si usted ha pecado, abogado tiene para con Dios a Cristo Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios siempre nos anima a salir del lugar donde nos encontramos encerrados, enfrascados. ¿Para qué? Para poder obtener el favor que Dios tiene para cada uno de ustedes, para nosotros en estos tiempos. Porque la palabra habla de niveles, que Él nos lleva de victoria en victoria. Pero ¿cuándo obtenemos victoria? Fíjese que la victoria es el favor de Dios. Obtenemos victoria cuando decidimos salir de mi confort pecaminoso. Ese es el primer punto. Salir del confort pecaminoso. ¿Qué es lo que a usted le impide salir, o más bien disfrutar de las bendiciones de Dios? Y ojo en algo, quiero recalcar en esto. Cuando hablo de disfrutar las bendiciones de Dios, no estoy diciendo de que usted todo el tiempo va a estar bien. No. Mientras estemos en vida vamos a tener dificultades. Amén. Vamos a tener pruebas. Vamos a pasar circunstancias adversas en nuestras vidas. Todo lo que predicamos la palabra del Señor también pasamos circunstancias adversas. ¿Y sabe qué? Nos duele, lloramos, nos desesperamos. Pero con la práctica cristiana que hemos tenido, la vivencia con Dios nos fortalece para mantenernos firmes y confiando en el Señor. No así aquellos que no se agarran de Dios y no tienen una relación con Dios. Lo primero que hacen es salir, huir más bien, dejarse llevar. Y en vez de salir a buscar el favor de Dios, saliendo del lugar que tienen que salir pecaminoso, más bien se hunden más en el pecado. La Biblia habla de que esta mujer salió. Dice la palabra que era una mujer cananea. En el capítulo 7, versículo 26, la palabra habla de que Marcos, estamos hablando de Marcos dice de que esta mujer era una mujer sirofenicia. Pero cuando Marcos habla de esta mujer como sirofenicia, está indicando de que era del territorio noreste de Galilea. O sea, era una mujer, como ya dijimos al comienzo, de un pueblo pagano, que no era parte de Dios. Mire usted, gente de afuera que no conocían a Dios, a los que no había venido Jesucristo, venían a buscar ayuda a Israel. ¿Y sabe qué? ¿Y cuántas veces el cristiano pierde bendición por no creerle a Dios? Pero cuántas personas allá afuera que no tienen temor de Dios, pero cuando se encuentran en situaciones difíciles le creen a Dios. ¿Y sabe qué? Encuentran el favor de Dios. Y nosotros como hijos de Dios que que las mesas están listas para nosotros, no podemos disfrutar ciertas bendiciones. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. ¿Cuántas bendiciones usted no ha disfrutado hasta ahora? ¿Cuántas dificultades usted aún mantiene en su vida? Por no salir, por no tomar decisión y decir: Señor, yo tomo esta determinación de mantenerme firme en ti, o me vuelvo a ti, Señor. Dejo mi forma mala de vivir. ¿Para qué? Para comenzar a buscar de ti. Esta mujer estaba pasando una situación crítica. Como toda madre sabe, la madre, si es posible, dan su vida por sus hijos. Amén. Las madres, ¿sí o no? Su hija estaba endemoniada, atormentada por un demonio, y ella no sabía qué hacer. E hizo hasta lo imposible para que su hija consiguiera sanidad. Pero cuando Mateo habla de esta mujer, la llama cananea. ¿Sabe qué? Indicando de que esta mujer era de Canaán. Y Canaán antiguamente eran los enemigos de Israel. Otro indicio: gente que no teme a Dios muchas veces reciben más bendiciones, más el favor de Dios que aquellos que supuestamente le temen. ¿En qué grupo estamos? Mire usted, es la única manera para obtener el favor de Dios: buscar de Él, salir. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 14 en adelante, habla la palabra y dice a sus hijos: salgan de lo inmundo, dejen de sus malas maneras de vivir, comiencen a adecuarse a los principios de la palabra de Dios para obtener los beneficios que nosotros tenemos cuando practicamos esa palabra. Pero la idea de esto no es
hacer algo a cambio de que me den algo. No. La idea de la vida cristiana es que usted ama a Dios por lo que Él es. No importa si Él lo bendice o no lo bendice. ¿Por qué? Porque ya usted encontró el favor de Dios en la cruz de Calvario. Dios le dio salvación y vida eterna. Le amamos y le buscamos porque Él es Dios, porque Él nos amó primero. Pero Él es tan misericordioso que Él sabe bendecir a aquellos que les buscan. Amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Y así yo lo he experimentado, y muchos de los que están aquí también han experimentado esa palabra. Es interesante cómo el favor de Dios se demuestra en nuestras vidas si somos permanentes, si somos determinantes en el Señor. La mujer reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Mire usted, primero salió del lugar. Dice la palabra, ahí está. Y he aquí una mujer cananea que ya había salido del lugar. Tomó una decisión. Salir de allá para buscar, ¿dónde? En Israel. ¿A quién? Al dador de la vida, a Jesús. Mire usted. Y dice, llegó al lugar y dice, diciendo, Señor, Hijo de David. Ahí estaba la mujer reconociendo primero el linaje de donde venía Jesús, y luego reconociendo de que Él era el Salvador, porque la palabra hablaba que el Salvador iba a ser del linaje de David. No puede ser, mi hermano. No podemos obtener el favor de Dios solamente viniendo a Él y recibiendo la gracia de Dios. ¿Sabe qué? Hay que reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Salvador. ¿Cuántos le reconocen a Él? ¿Cuántos reconocen que Dios es su Salvador? Amén. Yo creo que todos debemos estar contentos. Y no solamente eso, mira usted. Le dice, ten misericordia de mí. Ojo en algo. No le dice, Señor, Hijo de David, saná a mi hija. No, primero le dice, ten misericordia de mí. Y aquí viene un detalle muy importante en la palabra. Dice la palabra en Santiago capítulo 5. Si está alguno enfermo, escucha bien, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Dice, escucha bien, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará al enfermo. Y luego dice, y el Señor lo levantará. ¿Cuándo lo va a levantar? Cuando lo salve. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchas veces nosotros venimos a Dios, ¿sabe? Por conseguir algo de Él. Solamente por querer conseguir un trabajo, o porque Dios nos bendiga con un dinero que tenemos que pagar, o de repente porque hay una enfermedad en casa, o de repente tengo algunas situaciones judiciales pendientes que me están ahí agobiando, o qué sé yo, cuántas dificultades pueda tener usted en este momento. Venimos solamente por eso, y cuando de repente Dios en su misericordia da una solución, ¿sabe qué? Nos alejamos de Él, tendemos a irnos, tendemos a desconocerlo y vivimos según nuestros propios caminos. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Primero veló por su bienestar espiritual. Ten misericordia de mí, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador, pero saliendo del lugar pecaminoso donde se encontraba, que era Canaán, su propia tierra. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Esto es relación, mi hermano. Esto es relación. La vida cristiana estaba basada en relación. No es solamente fe, venir y sentarse a escuchar y salirse y luego volver de nuevo. No. Es relación continua a cada momento. Es como una relación de pareja entre esposo y esposa que viven tantos años juntos. Son diferentes, pero hay relación entre ellos. Se conocen y llegan a acuerdos. Por eso viven tantos años juntos. Lo mismo es en la vida cristiana. El cristiano necesita tener una relación con Dios para poder mantenerse en el Señor. Y esa es la misericordia de Dios, que Dios amó al mundo, lo amó a usted y a mí, y envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? Y para habitar entre nosotros. Ahí está Dios. Entonces la mujer primero pidió para ella. Dios necesita primero trabajar en nosotros. Dios necesita trabajar en su vida. Debemos arreglar nuestra vida delante del Señor. Escucha bien. Uno es eso. Vamos a lo primero.
debemos arreglar nuestra vida en esta tierra. ¿Cómo usted está viviendo? Desordenadamente, patas arriba, qué sé yo, cómo anda en esta vida. Ordene su vida. Ordene su vida y luego de eso ordene su relación con Dios. Mire cómo todo va de la mano. La palabra del Señor todo lo va uniéndolo de tal manera que lo único que Él quiere es que usted reciba el favor que necesita de Dios. Pregunto de nuevo, ¿qué desea de Dios en esta noche? En base a lo que hemos hablado hasta ahora. Es posible que tenga dificultades, necesidades, todos tenemos. Amén. Esté pasando pruebas, o esté desesperado, no sabe qué hacer. ¿Sabe qué? Busque primero comenzar a tener una relación con Dios, porque para Dios sanarla es nada. Así Él lo puede hacer. Porque para Dios solucionar su problema, Él así lo puede hacer. Porque para Dios sacarlo de esa oscuridad donde se encuentra según lo que esté pasando, Dios así lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Él quiere relación. Él quiere que primero usted comience a sanar su corazón, que Dios venga a transformar su vida poniendo usted de su parte. Porque nada Dios puede hacer si el hombre no pone de su parte. Hay cosas que Dios no puede hacer porque Él respeta el libre albedrío que tiene el hombre. De usted es la decisión. Entonces, acomode su vida. Y luego de esto, la mujer presentó su necesidad y le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de asistir a lugares donde han habido personas endemoniadas, tomadas por demonios? Literalmente hablando, le estoy hablando con la verdad. Que por poco quieren subirse a las paredes, porque así son los demonios, son medio raros, ¿no? Locos son. Pero ¿sabe qué? El poder de Dios es mucho más todavía. Ahora, aquí hay un detalle. Los padres buscan ayuda en las iglesias. ¿Para qué? Para que vayan a orar por sus hijos. Pero cuando uno los enfrenta con la palabra de Dios, a los padres, por donde viene la bendición, no quieren aceptar la palabra. Ellos quieren el favor de Dios, pero ellos no quieren arreglar su vida con Dios. Lo mismo pasa muchas veces entre nosotros. Queremos el favor de Dios. Yo quiero que me bendiga el Señor, pero todavía me gusta esta área, me gusta hacer esto, que para Dios está mal. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas como esta mujer hoy en día vamos a tomar decisión para venir a Dios primero, velando por mi bienestar, por mi relación con Dios, sabiendo de que en su gracia y en su amor Dios está controlando la situación? Querido hermano, querido amigo que nos están escuchando de sus hogares, Dios tiene el control de tu situación. Amén. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de esa enfermedad que estás pasando, esa dificultad que ahora estás pasando. Pero Dios quiere tu corazón primero. Él quiere salvar tu alma. Él quiere relación contigo, porque lo demás viene como añadidura. Dice la palabra en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán como añadiduras. Amén. Eso es lo que Dios quiere. La pregunta es: ¿está dispuesto usted? Usted quiere recibir el favor de Dios, pero ¿está dispuesto a pagar el precio de tener una relación con el dador de la vida, con Jesús? Si está haciendo eso, vamos a orar esta noche. Amén. Para que usted se reconcilie con Dios. O de lo contrario, vamos a orar para que aquellos que no le han recibido como Señor y Salvador le reciban en su corazón y dejen que Dios viva en su vida. Y Dios comience a demostrar su favor, primero salvífico en esa vida, y luego añadir todas aquellas circunstancias que necesitan ser sanadas. Usted va a ser bendecido. Amén. Usted va a ser bendecido si usted le cree a Dios. Ahí está la palabra. Versículo 23. Pero Jesús no respondió palabra. Dice la Biblia que la mujer vino, hizo todo lo que tenemos que hacer nosotros igual. Dejó su vida pecaminosa. Reconoció que Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Pidió misericordia para su alma y tener una relación con Él. Luego puso la petición
a los pies de Jesús. Pero Jesús no le respondió, la ignoró. Pero ese es un decir, porque Jesús no ignora a nadie. Dios no ignora a nadie. Porque Dios trata con el corazón del hombre. Amén. El trato que Dios tiene conmigo no es igual con usted. El trato que tiene con la persona que está a su lado no es igual al trato con usted. Dios trata con las personas de diferente manera. Dios estaba tratando con esta mujer. Ahí está. Muchas veces Dios usa el silencio, mi hermano, para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué Dios no me responde? Decimos. Muchas veces me pregunté también eso. En mi madurez, en la vida cristiana y en el ministerio también. ¿Por qué Dios no responde? ¿Sabe qué? Y no es que Dios no responda. Dios responde. Pero Dios responde a la manera que Él quiere. A la manera que Él sabe que es necesario en ese momento. Amén. Porque para nosotros que Dios responda es que de repente los problemas se desaparezcan. Para nosotros que Dios responda es que de repente usted estaba enfermo y ya no está enfermo, está sano. Pero para Dios no es eso, no es así. Aparte que Él tiene sus tiempos y su momento para bendecirnos. Amén. Entonces Dios usa el silencio muchas veces para fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos salvos, cuando no ven solución en sus problemas, rápidamente se desaniman y ¿sabe qué? Se enojan con Dios. Qué bonito es, mi hermano, ser persistente. Qué bonito es que usted sea determinante en su fe. Creerle a Dios aunque usted no sea bendecido. Yo experimento la gracia de Dios, el favor de Dios en mi vida muchas veces, todo el tiempo. ¿Sabe qué? Y no hace mucho yo oraba al Señor y le pedía al Señor, es un testimonio, le estoy contando así cortito. Le pedía al Señor, Señor, pon a las personas que tú vas a usar para bendecirme. ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios usa humanos para bendecir. Amén. Y cuando el humano no quiere, Dios busca la manera, pero Dios te bendice. ¿Cuándo? Cuando usted comienza a buscar a Dios como esta mujer. Amén. Cuando usted comienza a tener una relación con Dios, entonces Dios comienza a trabajar a favor de usted. Un poquito me afligí en estos días pasados, pero ¿sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Mientras yo hacía este mensaje en los días anteriores, ahí estudiando en las madrugadas, yo oraba y le lloraba al Señor, porque Dios nos habla. Cuando vamos haciendo el mensaje, Dios trabaja primero en nuestras vidas. Pasó un día, 2 días, de repente Dios mandó a la persona que Dios iba a usar para bendecirme. Ya Dios estaba trabajando. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo inesperado sucedió. Amén. Lo inesperado sucedió porque Dios hace. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos determinantes. ¿Y sabe qué? Y eso es un pancito bien calientito porque está recién salido del horno. ¿Y sabe qué? Lo disfruto. Y eso es lo que Dios quiere, que sus hijos disfruten. Amén. ¿Se da cuenta? En la mayor crisis que usted se encuentre ahora, o quizás vaya a tener en su momento, créale a Dios y no se desanime. Búsquele, ore, lea la palabra, congréguese, y si es parte de la iglesia, busque en qué área servir, pero no puede estar sin servir. El servicio a Dios nos fortalece, nos anima a seguir adelante. El estar entre los hermanos reunidos aquí compartiendo entre nosotros también fortalece nuestra vida. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo disfruté, ya no lloré, me alegré. Y en mi mente decía, Señor, gracias. Porque una vez más veo la mano de Dios, el favor de Dios sobre mi vida. Y yo quiero que también Dios derrame su favor sobre su vida. Amén. La salvación ya la tiene. Gloria a Dios por eso. Pero hay necesidad en su corazón todavía. Dios necesita trabajar aún en usted y en mí. Porque Dios tiene mayores favores para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra habla que Dios no le respondió nada. Jesús no respondió ni una palabra. ¿Y sabe qué? Y de repente los llamados a salvar rehúsan dar salvación a lo que necesitan. Vinieron sus discípulos y le dicen, maestro, enojado,
decirle que se calle, despedirla, porque molesta. Imagínese usted, no mostraron sensibilidad, mucho menos compasión a la necesidad de esta mujer, sino que le pidieron al dador de la vida que despida a esa mujer que necesitaba y que había venido haciendo los pasos que el hombre necesita para conseguir el favor de Dios. Y ellos no entendieron porque estaban cegados. Querido hermano, esté atento a las oportunidades que le rodean en su vida, a las oportunidades que Dios le va a proveer, que Dios va a hacer posible para usted. Pero ¿sabe qué? Lo mejor que usted y yo podemos hacer es tener una relación diaria con el Señor, todos los días. A la vez que usted y yo tengamos una relación cercana con Dios día a día, ¿sabe qué? Nuestro espíritu se va a sensibilizar para saber cuándo Dios te abre puerta, cuándo esa oportunidad viene de parte de Dios. De lo contrario, vamos a dejar pasar oportunidades, ¿sabe qué, hermano? Y vamos a perder. Y cuando acordemos, no vamos a estar en la iglesia porque no vamos a ver el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ya vino el favor de Dios y no lo supimos agarrar. ¿Por qué? Por falta de relación. Busque a Dios. Amén. Acomode su vida en el Señor. Luego la palabra habla en el versículo 25. Mire, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Mire usted, vino luego, escuche bien, no respondió palabra a Jesús, no la atendió. Qué difícil sería para esta mujer ver la sanidad de su hija endemoniada, el dolor del corazón de la mujer. Yo no puedo ponerme en el lugar de ella, pero he visto madres con sus hijas, con sus hijos endemoniados, o es más, hasta postrado en cama con enfermedad, y se ve la desesperación de la madre de buscar aún lo imposible para conseguir algo de bienestar para sus hijos. Pero dice la Biblia que a ella no le importó. Lo único que hizo ella, ¿sabe qué fue? Adorar. Se postró, dice. ¿Se da cuenta? Se postró. Vino y se postró. Y cuando estaba postrada en una posición de adoración a Dios, entonces pidió: socórreme, Señor. Algo que no estamos dispuestos muchas veces. No nos responde el Señor y nos vamos a buscar por otro lado. Y se empeora la situación. Cuando acordamos, aún nosotros estamos lejos de Dios. Y peor la situación. Amado hermano, acérquese a Dios, pero deje su manera pecaminosa de vivir. Dejemos. Amén. Dejemos. Y no rechacemos los favores que Dios tiene para nosotros en este tiempo y siempre. Dice la Biblia que luego Jesús le dijo a ella, cuando ya ella adoró y le pidió, entonces, mira usted, se rompió el silencio de Dios. ¿Cómo es, no? Cuando uno adora, cuando uno busca adorar, no es, hermano, solamente postrarse a orar. Adorar es una vida continua de relación. Eso es adorar. Adorar es cambio de vida, es mejorar. ¿Se da cuenta? Adorar es servir a Dios en la iglesia. Adorar es traer a otros a los caminos del Señor. Eso es adorar. La adoración tiene que ser práctica, no es de palabras ni cantar alabanza bonita en la iglesia. No. Eso no es. Eso es bueno porque Dios recibe nuestra adoración, nuestra alabanza cantándole. Es importante también, pero nuestra adoración tiene que ser un estilo de vida. Amén. Tiene que ser un estilo de vida. De lo contrario, siga llorando. Siga llorando. Porque si usted no reacciona, ¿sabe qué? Los favores de Dios van a pasar, otros van a ser bendecidos y usted se va a llenar de amargura. Usted se va a llenar de enojo en su corazón y en vez de ser de bendición, va a ser de maldición a muchos. Y Dios no quiere eso, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Dice que Jesús, cuando ella rompió el silencio con su adoración, Jesús se le acercó y le dice: no está bien. Mire usted la respuesta de Jesús, una respuesta dura. No está bien dar los panes de los hijos a los perrillos. La trató como perro. Jesús, ya le cuento, Jesús hizo eso. Sos un perrillo, sos una perra, le dijo, porque es una mujer, ¿no? ¿Y sabe qué dijo la mujer? Sí, Señor, aceptó la condición que Jesús le dio. Pero aún los perrillos, le dice, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y aquí hay una palabra para nosotros. Escucha bien.
La palabra perro era un término aplicable a todos los gentiles. Los israelitas, los judíos, consideraban que los paganos parecían perros por no aceptar las bendiciones de Dios, porque no aceptaban a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo va cayendo, va enlazándose todo, no la palabra? Por eso Jesús, cuando le dice: no está bien que yo te dé a vos, que sos un perro, el pan de mis hijos, de los israelitas, primero que se sallen ellos. ¿Se da cuenta? No voy a decir cuántos perros hay aquí, no, bueno, ya lo dije. ¿Sabe qué? No seamos así. Amén. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted es hijo de Dios. Compórtese como uno. Usted recibió salvación de Dios, pues compórtese como un hijo salvo. Disfrute de la vida cristiana. No importa llorando, no importa sufriendo un momento, pero Dios tiene favor con aquellos que tienen el corazón contrito y humillado y que vienen a Él, pero demuestran un cambio de vida diaria. Amén. Y la mujer le dijo: sí, Señor. Ella aceptó la condición que Jesús le dio, porque Jesús lo único que estaba mostrando era la actitud que tenían los discípulos, que eran judíos, hacia estas personas gentiles. Pero no la estaba desgradando. Simplemente le decía que Él primero había venido para los judíos. El mensaje de salvación era para esta gente, porque ellos habían sido llamados para predicar el mensaje a la humanidad. Eso le decía Jesús a esta mujer. Pero además de eso, Dios trató con el corazón de esta mujer, de tal manera que la mujer le dijo: sí, Señor, le dice. Mire usted ahí en el versículo 26, 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Ahí estaba Jesús. Y Jesús le dijo: oh mujer, le dice el Señor, grande es tu fe. Ojo en algo, fe. Y fe no es, mi hermano querido, decir yo tengo fe, yo tengo fe. No, fe no es solamente congregarse. Fe no es sentarse en los bonitos asientos que tenemos aquí en la iglesia. ¿Se da cuenta? Fe no es, hermano, agarrar la Biblia e ir por la calle caminando, que lo vean que usted es cristiano. No, fe es vida, fe es práctica, fe es relación con Dios. Eso es fe. Practicar lo que la palabra me habla, cambiar mi forma de vivir, eso es fe. Por eso Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, porque saliste del pecado, saliste del lugar donde pecabas toda tu vida, viniste, me reconociste como Salvador. ¿Se da cuenta? Pediste ayuda para tu vida misma y luego pediste una petición y yo te dije esto, pero vos seguiste adorando. Eso es fe práctica. Amén. Eso es fe. En mi caso, puedo tocar bonito el teclado. Gracias a Dios por eso. Un buen talento me ha dado. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no me va a santificar. Amén. Puedo cantar bonito, no me va a santificar, no me va a salvar, pero sí mi relación con Dios. Fe es trabajo continuo. Amén. Fe no es estar peleándose entre hermanos en la iglesia. Fe no es mirarse de reojo. Fe no es hablar para el que está ahí necesitado, es ayudarle. Eso es fe. Amén. No es esconder cuando uno tiene para bendecir y de repente uno esconde. ¿Sabe qué? Yo me he encontrado en situaciones así, mire usted. Muchas veces uno va en necesidad, muchos años atrás, a pedir un consejo a un pastor ya con mayor experiencia que la mía. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Lo primero que me dijo: ¿sabe qué? No tengo plata. Yo no iba por plata, simplemente quería un consejo. Hay muchas personas así, muchos hermanos en la fe así. ¿Sabe qué, mi hermano? Que son duros con lo que Dios le ha dado, con lo que no es de ellos, para bendecir a otros. Porque si Dios te bendice a ti, es para que tú bendigas a otros. Amén. Es para que tú bendigas. Ojo en algo. Y no estoy diciendo de que usted tiene que socapar flojera. No. Pero hay situaciones donde nosotros amerita que nosotros ayudemos a los demás en base a cómo hemos sido bendecidos. Y para ayudar a otros, usted no necesita tener millones. Simplemente querer hacerlo. Amén. Pero cuando yo tengo ese corazón para poder ayudar al necesitado, ¿sabe cuándo? Cuando tengo fe. ¿Cuándo tengo fe?
Cuando practico la palabra, cuando tengo una relación con Dios, ahí hay fe. ¿Y a su nombre? ¿Están conmigo o no están? Jesús trabajó en 3 direcciones. Mire usted, trabajó primero en la mujer, en la madre. Primero sanó a esta madre, la salvó. Mire usted, Dios trató duramente con ella, pero ella no se resistió, siguió adorando. Y viene la respuesta: hágase como tú quieras. Su hija, la otra forma, fue sanada, sanó la enfermedad física que tenía la hija. ¿Y sabe qué más? Sus mismos discípulos fueron también chicoteados ahí, ¿no?, con una palabra por lo que Dios le había enseñado. Porque cuántas veces, mi hermano, nosotros, ¿sabe qué? Cerramos nuestros ojos ante la necesidad de mi hermano. Estoy hablando de los hermanos en la fe. Estoy hablando entre nosotros, en aquellos que hemos encontrado la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hacemos y solamente decimos Dios te bendiga, pero dejamos que se vaya con su necesidad sabiendo que yo puedo ayudar? Tenga cuidado con eso. El corazón lleno de fe, ¿sabe qué? Rompe el silencio de Dios y trae la bendición que usted necesita, el favor de Dios para su vida. Amén. No se enojen. Número 2. Segundo paso para obtener el favor de Dios: acercarse a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Dice así: pasó Jesús allí, escuche bien, y vino junto al mar de Galilea, y saliendo al monte se sentó allí. Mire usted, y se le acercó. Escuche lo que dice la palabra o léalo, de repente está ahí en la pantalla. Y se le acercó mucha gente, escucha bien, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, el segundo paso para obtener el favor de Dios, ¿sabe qué es? Acercarse a Dios. Amén. Es acercarse. Esta mujer sirofenicia o esta mujer cananea, dejó el lugar de pecaminosidad y se vino y se acercó ¿a quién? A Jesús, a Dios hecho carne. Entonces usted y yo necesitamos acercarnos a Dios. No es solamente, Señor, te recibo como Señor y mi Salvador y ya, soy hijo de Dios y punto. Las bendiciones llueven sobre mi vida. No es así, mi hermano. Hay que acercarse a Dios. Amén. Y la palabra acercarse significa poner algo o a alguien a una menor distancia. Aproximarse significa arrimarse. Amén. La Biblia habla así, mira, aquí hay una palabrita. Y se le acercó mucha gente, escucha bien, que traía consigo. Quédese en su mente la palabra traía consigo. Mucha gente se le acercó que traía consigo, escucha bien. Y cuando hablamos de la locución verbal de esta palabra, ¿sabe qué significa esto? Escucha bien, la palabra consigo significa implicar, acarrear o conllevar una consecuencia. Escucha bien, situación o estado, generalmente de manera forzosa o como resultado necesario de otra acción. ¿Qué indica esto? No estaba diciendo de que mucha gente traían a los cojos, no, mucha gente venía coja. ¿Me entiendes? Traían cojera en su vida, traían ceguera en su vida, venía trayendo sordera espiritual. ¿Qué más dice ahí la palabra del Señor? Y venían, ¿saben qué? Siendo mancos, sin manos. ¿Se da cuenta? Y después dice, y muchos otros enfermos. Ahora sí, ahí indica, ¿no?, que venían variedades de personas enfermas. Lamentablemente, la gente que busca a Dios trae consigo estas dificultades. Amén. Y muchos cristianos también. ¿Por qué le digo? Porque mientras estemos en esta vida, hermano querido, vamos a tener ciertas dificultades que mejorar cada día. ¿Cuál es tu dificultad? De repente estás cojeando en tu vida espiritual, no puedes andar bien. ¿Cómo has venido ahora con Dios?
de repente hay palabra para ti todo el tiempo. Buenas palabras Dios da desde este lugar para sus hijos. Pero estamos sordos espiritualmente. Hay sordera en tu vida. De repente has traído a la iglesia esta noche mancos, vienes manco. ¿Por qué? Porque teniendo que Dios te ha bendecido, pero no puedes dar. O de repente escaso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ha dado, no has sido generoso para extender tu mano y ayudar al necesitado. Y no estoy hablando solamente de dinero o de cosas materiales. Hablo de personas que necesitan una palabra de aliento. Personas que necesitan, hermano querido, que usted vaya y le hable la palabra y esté con él por lo menos en silencio. Que ese silencio habla mucho cuando uno se acerca a una persona que necesita. Hay personas que están pasando situaciones que no quieren palabras de nadie. Y lo único que sabe qué, necesitan que alguien vaya y se le sienta ahí en su lugar, junto a ella o a él, en silencio. Esa compañía dice mucho. Amén. Y lo único que conseguimos muchas veces cuando pasamos situaciones así, de esos hermanitos de la fe que se creen los espirituales, ¿sabes qué? Es que algo estás haciendo mal, por eso estás así. Hay situaciones que nos encontramos en problemas, pero es porque hemos actuado mal, es verdad. Amén. Pero hay muchas situaciones en las que Dios permite que sus hijos pasen ciertas circunstancias porque Él está tratando el corazón. Y no debemos ser rápidos. ¿Para qué? Para poder decir, vos estás así porque estás, o no sos prosperado porque estás en pecado. Creen que la gente que tiene recursos económicos para poder vivir bien son los espirituales y lo que Dios salva. No es así, mi hermano. No es así. O porque de repente viene un predicador acá adelante y cae y grita y habla y salta, se cae, se levanta. Ese tiene unción. No es así, mi hermano. Dice la palabra, siempre lo digo. Cuando estemos delante de Dios, Dios va a decir, apártese de mí, hacedor de maldad. Pero le van a responder, pero Señor, yo oraba por los enfermos y se sanaban. Señor, yo hacía esto y se hacía esto otro. Y Jesús le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Amén. No es lo que podamos hacer acá, mi hermano. ¿Sabe qué? Es mi relación con Dios. Amén. Es los frutos que usted y yo demostramos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y 9 frutos del Espíritu Santo. Vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia, ¿sabe qué? La obtenemos a través de los frutos del Espíritu Santo. Y para obtener frutos hay que trabajar en nuestra vida. Amén. Practicar la fe. Y a su nombre. Ahí está la palabra. Y dice la palabra que y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos y lo pusieron a los pies de Jesús. De nuevo, a los pies de Jesús. Qué interesante es esto, mi hermano. Y ¿sabe qué? Y yo lo digo por experiencia. Porque cuántas veces me encontré en situaciones tan adversas, difíciles en mi vida, y siendo pastor. Pero ¿sabe qué? Me costaba ir a los pies de Jesús. ¿Y cuántos cristianos están pasando dificultades ahora? Pero le ha costado llegar a la iglesia ahora. Le cuesta orar en su casa. Conocen de Dios, pero no tienen relación con Dios. Por eso no pueden hacer de su vivencia diaria con el Señor algo que sea, que funcione de todos los días, que fluya. Y cuántas bendiciones y favores, hermanos, nos perdemos solamente por eso, por no venir a los pies de Jesús. Reconozca su necesidad. Yo lo confronto ahora. Reconozca su necesidad de Dios. No reconozca lo que usted necesita ahora, quizás sanidad, dinero, trabajo, negocio, qué sé yo. Reconozca que usted, que su corazón, que su vida necesita de Dios. Y ¿sabe qué? Entregue su vida al Señor. Entregue su vida al Señor y decídase agarrarse de Dios, porque Dios trae como añadidura lo que usted ahora necesita en este tiempo. Se lo digo. Ya lo he vivido no hace mucho, unos días a tratar calientito todavía mi experiencia. Y es interesante como Dios bendice, mi hermano. Lo que Dios hace. ¿Por qué cree que en mis tantos años de cristiano o de servir al Señor continúo? No importa las dificultades que he pasado. ¿Sabe por qué? Porque he experimentado que Dios es verdad, que Dios es real. Amén.
Porque en medio de las crisis más difíciles, donde quizás todos se van, Él está ahí, firme. Amén. Y usa personas que usted ni se imagina muchas veces para bendecirlo. ¿Cuánto necesitan de Dios? ¿Cuánto han traído consigo necesidad ahora? Y lo último, capítulo 14, versículo 34 en adelante, dice: y terminada la travesía, escuche bien, vinieron a tierra de Genezaret. Escuche bien esto. Y cuando le conocieron, escuche la palabra conocieron, conocer. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban, escuche bien, que lo dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Tercer requisito para conseguir el favor de Dios: conocer. Conocer. Me darán la razón los que tienen ya matrimonios, ¿no? ¿Cómo decidieron casarse? Pues no, se fueron conociendo, tuvieron relación, ¿no? Entre ellos, ¿no ve? Hablaron, charlaron, pasaron tiempo juntos, qué sé yo, y al final decidieron que compartían y bueno, pues se casaron y ahora viven muchos años ya juntos. Se conocieron. ¿Cómo usted va a obtener favor de Dios si ni siquiera le conoce a Dios? Ojo en algo, yo puedo haber muchos aquí nuevos que no conozco, pero yo le conozco. No le conozco, la he visto, puedo decir, pero no la conozco. ¿Cuándo la voy a conocer? Cuando pase tiempo con esa persona, ¿no ve? Cuando pase tiempo charlando, relacionándonos en la iglesia, recién voy a conocer cómo es esa persona y voy a poder decir, la conozco o lo conozco. ¿Él es así o es así? Amén. La Biblia habla que Jesús, después de hacer una travesía de alimentar a 5,000 personas, se fue a cierto lugar, al lago de Genezaret. Y el lago de Genezaret, según la historia geográfica, ¿sabe qué? Es un lugar, yo le puse así como descanso, donde hay aguas dulces. Porque todo ministerio, todo trabajo necesita un relax por luego, ¿no ven? Un pequeño descanso en el Señor. Pero cuando la gente vio y dijeron, este es, lo conocieron, lo reconocieron, fueron a avisar a la gente y trajeron sus necesidades y le rogaron que toque el borde de su manto y Dios los sanó. Hay enseñanza aquí rapidito en esto. Mire usted, primero reconocían a Jesús, lo reconocieron a Él, pero había mucha gente entre ellos que solamente lo reconocían como un sanador. Claro, yo me acuerdo que no sé mucho alimentó a 5,000 personas. Dirían algunos, claro, tiene poder. Yo vi que levantó a uno de los muertos, le devolvió la vida. Y había muchos que lo conocían a Jesús como su sanador. Pero ¿cuántos intentaron conocerlo como en realidad Él era el dador de la vida? Buscaban alcanzar sanidad física. Pero la pregunta es, ¿será que deseaban encontrar sanidad para su alma? ¿Salvación para su alma? Hay mucha gente que le busca a Dios por algo. Igual ahora. Son contados en la iglesia la gente que viene a servir y que de verdad sirve. Es más, hay muchos que aún sirviéndole, le sirven porque quieren recibir algo a cambio de. Y eso está mal, eso no es fe. Eso no es fe práctica. Eso es una mala práctica de fe. Servir a Dios esperando algo de Él. Amén. Otros ya no están en la iglesia. Otros no se quieren comprometer, pero quieren algo de Dios, por eso vienen. Y no le digo que está mal que venga así, no. Venga a la casa del Señor, porque aquí Dios va a tocar su corazón, va a hablarle, el Espíritu Santo lo va a convencer, porque Él es misericordioso, porque Él quiere bendecirlo, mi hermano. Dios quiere bendecirte. Y a su nombre. Dice la palabra que le dijo, por favor, le rogaban, por lo menos queremos tocar el borde de tu manto. Aquí hay una enseñanza, escucha bien esto. Mire, todo lo que la palabra habla tiene enseñanza para nosotros. Los flecos en el borde inferior de los mantos tenía una disposición de parte de Dios. En el tiempo de Jesús, del Nuevo Testamento, ¿sabe qué? El tocar el borde del manto de Jesús era una señal de sanidad. Por eso usted ve, era normal
que la gente venía y directo se iba al borde del manto para tocarlo, porque ellos creían de que ese borde le traía sanidad para su vida o solución a sus necesidades. No así la mujer con flujo de sangre cuando vino a Jesús. También sabía eso, pero ¿sabe qué? La diferencia era de que una mujer con flujo de sangre no podía estar entre la gente. Era inmunda, y si tocaba a alguien quedaba inmundo. Él actuó con fe. ¿Se da cuenta? A expensas de su vida misma o a que la expulsen. Pero ella fue y tocó el borde del manto de Jesús. Por eso salió poder de Jesús. Y la Biblia habla que no fue el manto, fue Jesús. De Jesús salió poder. Entonces, por eso esta gente le rogaba a tocar el borde de su manto. Porque eso era, había sanidad. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Números capítulo 15. Con esto voy a terminar. Números capítulo 15, versículo 37 al 40. Hablando sobre los flecos en el borde de las túnicas. Dice así, versículo 37 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes de su un cordón de azul. Escuche bien, versículo 39. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra, y no moriréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituíais. ¿Se da cuenta? Cuando ustedes vean esos bordes, los flecos, ustedes se van a acordar de los mandamientos de Dios. Imagina, aquí hay una enseñanza para usted, mi hermano. ¿Cómo usted va a conseguir favor de Dios? ¿Cómo va a buscar a alguien que usted no conoce? ¿Cómo usted va a creer en alguien que no conoce? ¿Sí o no? Yo pues creo en alguien que es conocido. Yo no puedo decir, yo creo en esa persona porque no la conozco. Pero si paso tiempo con ella, voy a saber si responde bien o mal. Cuando alguien pregunte por esa persona, yo voy a decir, sí, responde bien. Lo voy a recomendar. Amén. ¿Cómo usted va a decir que cree en Dios si no le conoce? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de sus mandamientos. Amén. ¿Se da cuenta? Los discípulos vinieron a Jesús y le rogaban, por favor, por lo menos tocar el borde de tu manto. Porque cuando usted y yo comenzamos a estudiar la palabra, cuando usted y yo comenzamos a recibir la palabra diaria que Dios nos da para nosotros, ¿sabe qué, mi hermano querido? ¿Sabe qué? Dios hace lo demás. Usted comienza a conocerlo a Dios y Dios comienza a manifestarse en su vida. Conocemos a Dios a través de los mandamientos, la palabra del Señor. Póngase de pie. ¿Quiere el favor de Dios? ¿Quiere el favor de Dios? Salga del lugar pecaminoso, del confort pecaminoso en el que vivimos muchas veces de nuestras vidas. No puede salir de esa área que no puede vencer hasta ahora. Reaccione como la mujer de Cananea. Salga del lugar. Salga del lugar porque lo espera. Espera la salvación de Dios para usted, mi hermano. Cierre su ojito. Yo creo que Dios le ha hablado. Amén. Cuando Dios nos habla sobre esto, nos está hablando de una relación constante. Nos está hablando de que usted y yo necesitamos poner nuestra mirada solamente en Él y no en nosotros mismos. Nos está hablando de conocer sus mandamientos y ponerlos en práctica para poder obtener los favores de Dios. Recapitulo. 3 maneras de cómo obtener el favor de Dios. 1, salir de la zona de confort pecaminoso. 2, conocimiento de Dios. Y lo último, para el último, el segundo más bien, ¿no? Espérenme, aquí me chipea. El segundo es acercarse a Dios y por último, conocer a Dios. ¿Cuántas bendiciones Dios quiere darnos, mi hermano? ¿Cuántas bendiciones Dios ya dispuso para tu vida, pero las has dejado pasar? ¿Por qué? Porque no has decidido salir de ese confort pecaminoso en el que estamos viviendo muchas veces. Sal de ese lugar
Reconoce al Señor. Reconócelo a Él como el Dios que puede salvar, que puede limpiar tu alma. Reconoce que necesitas de Dios. Cada vez que lo haga y Dios comienza a trabajar en tu vida, automáticamente las cosas van a ir mejorando en tu vida. No te voy a garantizar que vas a estar feliz toda la vida. No. Pero sí te garantizo de que Jesús nunca se va a apartar de vos, porque Él vive en tu vida. Así que cierra tu ojito. Cerramos los ojos para no distraernos. No tiene otro significado. Cierre su ojito y deje que el Espíritu Santo toque su vida en esta noche. Porque Él está trabajando desde el momento que comenzamos a adorar en este lugar. Dios ya está trabajando en la vida de usted. ¿Qué necesidad hay ahora? A más que necesidad, usted necesita salvación de su alma. Usted que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, los que estamos en este lugar y los que nos están escuchando de sus hogares, usted necesita salvación de su alma. Dios quiere salvar su alma y es solamente tu decisión para acercarte a Él. Necesitamos, hermanos, salir del confort pecaminoso en el que nos encontramos, arrepentirnos, reconocerlo a Él como el Salvador y que la solución, pedir misericordia y por ende las añadiduras de bienestar vienen para usted en su vida. Pídale perdón en esta noche, ahí donde se encuentre. Reconcíliese con Dios si ha estado alejado, si ha estado andando de una manera desagradable delante del Señor, pero aún así quiere favor de Dios. Pídale perdón a Dios porque Dios quiere bendecirle. Ora al Señor, abra sus labios, dígale: Señor, perdóname. Dígale: Señor, reconozco que te necesito. Dígale al Señor, hable. Dígale: Señor, reconozco que te necesito, perdóname. Dígale: perdóname, Señor. Hable como esta mujer que le decía: Señor, ten misericordia de mí, porque Dios tiene misericordia. Y dice la palabra que su misericordia cada día se renuevan para aquellos que le aman, que le buscan. Reconcíliese con Dios. Si usted no ha recibido al Señor en su corazón, haga una oración de fe. Ahí donde se encuentre, reconózcale a Él como el único salvador de su vida. Dígale: Señor, entra a mi corazón. Dígale: entra a mi vida. Dígale así: toma el control de mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hable con Dios. Dígale: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte cada día. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, sabe que Dios ha venido a vivir literalmente a su vida. Usted ahora es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si usted se ha reconciliado con Dios, ¿sabe qué? Comience a andar de una manera agradable a través de los mandamientos de Dios y adore, sirva, adore en su casa, adore en su trabajo, adore en la universidad, en el colegio, adore donde usted esté, con los amigos, con la familia, adore. Porque la adoración y la fe es práctica, es vivencia con Dios. ¿Y sabe qué? Y las añadiduras de lo que usted necesita vienen a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, tu palabra ha sido dada, Padre Santo. Tú has hablado, Señor, al corazón. Tú has, Padre Santo, mi Dios amado, ha confrontado las vidas, Señor, en esta noche. Tu palabra nos ha confrontado, Señor amado, en el nombre de Jesús, como la palabra profética que es, Padre Santo. Nos ha confrontado con la realidad en la que vivimos muchos, Señor, en estos tiempos. Padre Santo, dentro de la iglesia, pero alejados de ti, Señor amado. Y por ende, Padre Santo, pasando muchas dificultades en nuestras vidas espirituales, Señor amado, pero también en lo material, en lo físico, Padre Santo. Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor, por misericordia. Dígale al Señor: ten misericordia, Señor. Ahora sí, si usted ya le pidió perdón a Dios, ya se reconcilió con Dios, ahora sí, preséntele su necesidad. Dígale a Dios cuál es tu necesidad. Mi hermano, hable con Dios. Dígale tu necesidad. ¿Cuál es? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas que tu negocio salga adelante? Habla con Dios. Dile: Señor, esto necesito. Y deja de que Él trabaje. Deja que Él trabaje.
No importa si no ves los resultados al momento, deja que Él trabaje y espera y confía que Dios está haciendo a favor tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra en el corazón, en las vidas, Señor. Haz tu obra, Padre Santo, en aquellos que nos están mirando desde sus hogares, Señor. Ahí donde se encuentran, Señor, postrado en cama. Ahí donde se encuentra quizás, Padre Santo, llorando, desesperado, Señor amado, amargado, y están buscando de ti, Señor. Ahí tu presencia comienza a ministrarles, Señor amado, desde los hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Mandamos, Señor, sanidad. Mandamos liberación desde este lugar. Como iglesia, Señor amado, abrimos los cielos a favor de aquellas personas que hoy se humillan delante de ti, Señor. Padre Santo, y pedimos fortaleza espiritual. Fortalece tu iglesia, Señor. Nos espera una semana, Señor, de trabajo, una semana de relación, una semana de esforzarnos, Señor amado, en demostrar nuestro amor hacia ti, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Y concede, Padre, los deseos del corazón de cada uno de ellos. Te agradecemos, Señor.